El principio de Arquímedes, la clave para entender la flotabilidad de objetos en líquidos y gases, desde submarinos hasta globos aerostáticos. El principio de Arquímedes es uno de esos principios, que como el principio de la relatividad, han marcado la historia de la humanidad. Establece que un objeto que se sumerge en un fluido experimentará una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido que es desplazado por el objeto. Por lo tanto, cuando un objeto se sumerge en un fluido, desplaza una cantidad de ese fluido que es igual a su propio volumen. Por ejemplo, si sumerges una pelota de golf en un vaso de agua, la pelota de golf ocupará el lugar de una cierta cantidad de agua, que será desplazada por la pelota. Este desplazamiento del agua hace que el nivel del agua en el vaso se eleve. Así, al sumergir un objeto en un fluido, este desplaza una cantidad de fluido que genera una fuerza conocida como fuerza de empuje. La magnitud de esta fuerza es igual al peso del fluido desplazado por el objeto y actúa en dirección opuesta a la fuerza gravitacional que tiende a empujar el objeto hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de empuje tiende a empujar el objeto hacia arriba, mientras que la fuerza gravitacional tiende a empujarlo hacia abajo. Dependiendo de la magnitud de estas fuerzas, el objeto puede hundirse, permanecer a la misma profundidad o flotar en el fluido. 3 situaciones posibles del principio de Arquímedes. Si el peso del objeto es mayor que el peso del fluido que desplaza, empuje, entonces la fuerza hacia abajo es mayor que la fuerza hacia arriba. La fuerza resultante se dirige hacia abajo y el objeto se hunde hasta el fondo. En el caso de que el peso del objeto sea igual al peso del fluido que desplaza, empuje, la fuerza hacia abajo y la fuerza hacia arriba son de la misma magnitud, se anulan entre sí y el objeto permanece en la profundidad en la que se encuentra. Cuando el peso del objeto es menor que el peso del fluido que desplaza, empuje, la fuerza hacia abajo es menor que la fuerza hacia arriba. La fuerza resultante se dirige hacia arriba y el objeto sube a la superficie. Por ejemplo, si se sumerge una bola de plastilina en agua, se hunde, ya que el volumen de agua que mueve no es lo suficientemente grande como para generar una fuerza de empuje mayor que su peso. Pero si se da forma a la plastilina como el casco de un bote, flota, ya que desplaza un mayor volumen de agua y el peso del volumen de agua desplazado es mayor que el peso de la plastilina. Así, el principio de Arquímedes también se aplica al hecho de que un globo de helio flota en el aire. El peso del globo lleno de helio es menor que el peso del aire que desplaza. Por lo tanto, el peso es menor que la fuerza de empuje, que es el peso del aire que mueve el globo. La fuerza resultante es hacia arriba y el globo se eleva en el aire. ¿Qué aplicaciones tiene el principio de Arquímedes en la vida cotidiana? El principio de Arquímedes tiene numerosas aplicaciones en la vida cotidiana, algunas de las cuales son: flotación de objetos. El principio de Arquímedes explica por qué los objetos flotan en un fluido. Por ejemplo, los barcos flotan en el agua porque el peso del agua que desplazan es igual al peso del barco y su carga. Hidrostática. El principio de Arquímedes es fundamental en la hidrostática, que es la rama de la física que estudia los fluidos en equilibrio. Este principio se utiliza para calcular la densidad de un objeto sumergido en un fluido y para determinar la fuerza de empuje en un objeto sumergido. Diseño de submarinos. El principio de Arquímedes es esencial en el diseño de submarinos. El submarino puede sumergirse y emerger controlando la cantidad de agua que desplaza, lo que le permite controlar su flotabilidad. Diseño de piscinas. El principio de Arquímedes también es importante en el diseño de piscinas. La forma en que se construyen las piscinas, su profundidad y su tamaño, se basa en el principio de Arquímedes para garantizar que el agua no se desborde. Diseño de presas. El principio de Arquímedes se utiliza en el diseño de presas para calcular la cantidad de agua que pueden retener sin romperse. Indicadores de nivel. Los indicadores de nivel utilizan el principio de Arquímedes para medir la cantidad de líquido que queda en un tanque o recipiente. Hidrometría. La hidrometría es la medición del caudal de un líquido en un canal o río. El principio de Arquímedes se utiliza para calcular el caudal midiendo la fuerza de empuje sobre un objeto sumergido.